como ya les comentó el doctor Rubio, yo soy periodista de ciencia desde hace muchos años, también soy divulgador desde hace muchos años. He tenido la fortuna de trabajar en distintos medios de comunicación y en instituciones científicas como la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México, la Academia Mexicana de Ciencias, el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, lo que venimos a hacer aquí es resumir un poco los conocimientos y las experiencias que hemos tenido a lo largo de muchos años para que les sirva a ustedes para que a su vez ustedes puedan comunicar la ciencia hacia la sociedad mexicana. Como decía el doctor Rubio, sí es muy importante en estos tiempos de la Cuarta Transformación difundir una imagen adecuada de lo que son la ciencia y la tecnología, porque lamentablemente la imagen que se transmite de la ciencia no es la mejor, ¿no? La que hemos hecho a través de los medios de comunicación, ni a través de las instituciones que generan el conocimiento en nuestro país. Y me voy a aprovechar con una... Bueno, espero que este chimbombo funcione. Bueno. No estoy apretando el botón correcto. Bueno, en su reporte de la UNESCO, su reporte de ciencia más reciente de la UNESCO hacia 2030, se dice que el conocimiento científico y su aplicación son fundamentales, sobre todo para que la sociedad lo perciba adecuadamente como una forma de riqueza y de bienestar, ¿no? Eso declara la UNESCO que es importante impulsar en nuestros países, sobre todo los países en desarrollo como nosotros, o como se decía anteriormente, países del tercer mundo, ¿no? Me voy a referir muy rápido en la dimensión económica para dar un panorama muy general de cómo la ciencia es un factor fundamental para el bienestar de la sociedad y el crecimiento económico. Lo que decía Albert Einstein es muy cierto. Bueno, esto lo decía en la década de los 50 del siglo pasado. Dice, el mundo será dominado por los imperios de la mente. Y efectivamente fue dominado por los imperios de la mente. En la manera en cómo los países pueden registrar el conocimiento y pueden aplicarlo en su vida diaria, tanto en las empresas como en el resto de la sociedad, va cambiando las concepciones del mundo. Y esto se refleja en la capacidad de crecimiento económico. En el 2000 Microsoft estaba evaluada en 592 mil millones de pesos. Esto representaba 15 veces las exportaciones de México en ese entonces. Solo una empresa, Microsoft. Y bueno, aquí vemos las 10 empresas más valiosas y podemos ver que son empresas prácticamente dedicadas a tecnología, excepto estas dos chinas. Este que es un banco y son bancos chinos que están en el lugar número 8 y número 9. Todas las demás son empresas tecnológicas. Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Samsung, AT&T. Y esto cómo se reflejaba en el resto del mundo y cómo se reflejaba en México en cuanto a bienestar y la capacidad de generar patentes en nuestro país. Las patentes son muy importantes a nivel mundial porque reflejan la capacidad de inventiva de las sociedades y cómo esta capacidad de inventiva se registra y se protege. Entonces, en 1985, en México, en las patentes en Estados Unidos, había 35 patentes de mexicanos en Estados Unidos en 1985.
50 patentes de coreanos, y esto cambió radicalmente en 2009. A los mexicanos se le dieron 82 patentes, a los coreanos 9,401 patentes, y en 2009 en México, estos son datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En 2009 esto es de Estados Unidos, perdón. Se otorgaron en Japón, en Estados Unidos, 37,000 patentes a japoneses, 10,000 patentes a alemanes y 7,958 a taiwaneses. Y los mexicanos seguimos más o menos por estas cifras, en 2009, más o menos aquí está, 82 patentes. Es decir, en Estados Unidos, donde más se patenta, donde más se registra, a los mexicanos se les sigue otorgando patentes, pero muy pocas, ¿no? Y los países que en esa época estaban peor que nosotros, o en grados similares de desarrollo, ahora han dado un salto cuántico en 30 años, ¿no? O 40 años. Y lo mismo está ocurriendo con China. Aquí no traigo los datos de China, pero les voy a mostrar algunos. Ahora, estos sí son los datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Estos son los datos a junio de 2019. Estas son las solicitudes perdón. Estas son las solicitudes y estas son las patentes otorgadas. Arriba las solicitudes y abajo las patentes otorgadas. Los mexicanos en México patentamos muy poco, ¿no? 186 patentes. La mitad de estas patentes normalmente se registran en Estados Unidos, ¿no? Es casi obligado que los inventores registran en México y también registran en Estados Unidos. Hay también en Japón, ¿no? Es otro de los lugares donde se tiene que patentar, y en Europa. Pero vean la cantidad de patentes que se otorgan en México a estadounidenses, o a los japoneses y a los alemanes. Entonces, México no tiene una gran capacidad de inventiva y los procesos de patentes también son con tiempos muy, muy largos, ¿no? En esos países que sí patentan mucho, que protegen los inventos, pues los desarrollos tecnológicos son parte de la economía, ¿no? Parte fundamental de la economía. En cambio, en México no, ¿no? Los factores económicos más importantes pues, es la exportación de materia prima, es decir, petróleo, ¿no? Productos mineros o commodities, ¿no? Que son de consumo muy básico, y por supuesto las maquilas, ¿no? Algunos de alta tecnología, no todos, pero sí algunos, o las remesas de migrantes y por supuesto la narcoeconomía. No sabemos todavía hasta qué punto es parte del crecimiento, pero es un factor muy importante. Lo intuimos, ¿no? Todos intuimos el impacto de la narcoeconomía, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Los datos específicos. Y esto obedece a que nuestros gobernantes no toman decisiones con base en el conocimiento. Todas las mañaneras escuchamos que los científicos son fifís y conservadores, ¿no? Y también nosotros, los periodistas, somos fifís y conservadores. Esto va generando una mala imagen o una imagen inadecuada de lo que son la ciencia y la tecnología. Me voy a adelantar un poco para no detenerme tanto en estos aspectos que algunos de ustedes ya conocen. Pero bueno, cómo se reflejaba esta capacidad de inventiva, este crecimiento científico y tecnológico, cómo se refleja en los bolsillos de los ciudadanos. En 1975, un trabajador del sector industrial en México recibía $1.47 al día. Vean lo que ganaba un taiwanés, un sudcoreano, uno de Singapur, no sé cómo se dice Singapur, pero singapureses, ¿no? Algo así, o los chinos. ¿Los chinos dónde estaban? Estaban hasta abajo, eran los últimos. Pasó 1985, más o menos se niveló. En 1995 nos empezaron a despegar, nos empezaron a ganar. En 2010 nos siguieron ganando estratosféricamente, y en 2018 un chino ya gana
$29.5 al día, mientras un mexicano sigue ganando $3.1 al día. El taiwanés gana 36 prácticamente dólares. Los de Corea, ¿no?, que están muy altos, $78, y Singapur $151 diarios. La verdad es que tanto Corea como Singapur nos ganaron notablemente, ¿no?, porque los gobernantes no toman las decisiones adecuadas para impulsar la ciencia y la tecnología. Y esto se refleja, por supuesto, en la inversión que dedica cada país a ciencia y tecnología. En el caso de México estamos hasta acá, 0.42%, seguimos más o menos en ese porcentaje. El próximo año, aunque se va a incrementar, ahorita se está discutiendo en la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto del próximo año. Ahí la propuesta del Ejecutivo es incrementar 7.5% el presupuesto a ciencia y tecnología, pero aún incrementándose con el decremento que tuvo este año, nos vamos a mantener en ese nivel, y creo que así vamos a seguir durante toda la cuarta transformación. Y quizá de aquí en los próximos 10 años vamos a seguir a este nivel. Pero bueno, si ustedes lo comparan con Israel, ¿no?, que es el que está a la cabeza, o con Corea, la diferencia es realmente notable, ¿no? 4.25% de su PIB dedicado a ciencia y tecnología de Israel, ¿no? O Alemania, ¿no?, Estados Unidos, ni se diga. Estados Unidos ha andado rondando el 3%, con Trump ahora tuvo un decremento, pero aún así su inversión es enorme. Y esto también se refleja en el número de investigadores por país. Mientras México está alrededor de los 30,000 investigadores, Estados Unidos tiene 1.352.000 y China 1.619.000 investigadores. Es impresionante la capacidad de crecimiento de China. De hecho, en los últimos 10 años, China incrementó en 500,000 investigadores su planta de científicos. Tenían ellos 1.150.000 investigadores, y Estados Unidos se ha mantenido más o menos en esa misma cifra. Pero en 10 años ya China rebasó a los estadounidenses, ¿no? La capacidad de China es impresionante. Y bueno, en tercer lugar viene Japón, y luego por ahí Alemania, Reino Unido, Rusia. Pero veámoslo con países más o menos de similar desarrollo que nosotros. Turquía, antes en los indicadores de la OCDE, Turquía aparecía hasta el final, y después México, y ahora se revirtió. Ahora quien aparece hasta el final es México, y Turquía ha estado escalando algunos puestos. Pero España, 122,000 investigadores, y no sé si tengo aquí el dato de Brasil, pero Brasil también está más o menos en 90,000 científicos, 100,000 científicos. Tan solo Argentina tiene el mismo número de investigadores que nosotros, pero la diferencia del país, del tamaño de la economía y de la población, México es mucho más grande. Entonces, bueno, esta capacidad de desarrollo de su sector científico de estos países se refleja en el desarrollo de sus grandes empresas y se refleja en el bienestar de sus trabajadores. En México yo creo que nos ha faltado un poco eso, mostrarle a la sociedad cómo el crecimiento de la planta de nuestros científicos, de nuestras instituciones científicas, se podría reflejar en el bienestar de la población. Pero lo más importante es que debemos de transmitir este mensaje, ¿no?, de que la ciencia y la tecnología permiten no solo incrementar la producción de mercancías, ¿no?, tener empresas más competitivas, sino que la ciencia nos ayuda a resolver nuestros principales problemas. Y, por supuesto, el valor cultural de la ciencia y la tecnología, que es todavía mucho más amplio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque si no se corre el riesgo de la desaparición de las culturas, y de eso nosotros ya tenemos experiencia. Si tenemos el riesgo de que nuestra cultura decaiga, el desarrollo de nuestro país se estanque, como está ocurriendo, y ya nos ha ocurrido anteriormente, las culturas prehispánicas
eran culturas muy ricas en generación de conocimiento y cómo lo aplicaban en su vida diaria, ¿no? Para resolver sus problemas. La verdad es que la construcción de la Ciudad de México en medio de un lago requirió una gran cantidad de conocimientos de lo que ahora llamamos ciencia, pero al fin y al cabo eran conocimientos que permitió generar toda una civilización. Y bueno, en el caso de los árabes es muy parecido. Las ciudades más ricas cultural y económicamente eran Bagdad y Córdoba, ¿no? En España. Bueno, los conocimientos hidrológicos, astronómicos, climatológicos y matemáticos de nuestras culturas prehispánicas eran enormes y colapsaron, ¿no? Bueno, sabemos por qué colapsó nuestra cultura, ¿no? Fue conquistada por los españoles. Y bueno, la ciudad, la mayor parte de la ciudadanía se está generando una especie de desigualdad en el disfrute de los conocimientos. Recientemente la Cámara de Diputados aprobó la modificación del artículo 3º constitucional, donde se establece el derecho de todo mexicano a disfrutar de los beneficios de la generación de la ciencia y la tecnología. Esto sabemos que en un país como el nuestro, lleno de leyes y de reglamentos, pues no se aplican, ¿no? No se respetan. De hecho, la Ley de Ciencia y Tecnología establece destinar cuando menos el 1% del PIB a actividades científicas y tecnológicas, que se creó desde 2002, se promulgó esa ley, y ya pasaron 17 años y no se ha cumplido, y por lo visto no se va a cumplir. Entonces, bueno, aunque el artículo 3º constitucional se establece nuestro derecho a disfrutar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, eso difícilmente ocurrirá. Pero bueno, nosotros debemos aprovecharnos e impulsar y difundir la ciencia y la tecnología. La mayor parte de nuestra ciudadanía no tiene acceso al conocimiento y se está generando una desigualdad, digámosle, científica y tecnológica, porque hay sectores de la población de nuestro país que sí lo disfrutan, aunque nuestros gobernantes no basan sus decisiones en conocimiento científico y tecnológico. Ellos sí la consumen, sobre todo la compra, ¿no? La compramos todos los días en los teléfonos celulares y en las computadoras y en nuestros autos, en el transporte público, pero a veces no somos conscientes de que detrás de todo eso hay ciencia y hay tecnología. Esto es lo del artículo 3º. Y otro de los elementos en la cuarta transformación que se tiene que analizar y discutir es analizar y discutir seriamente el papel que deben tener la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. En las nuevas propuestas de cambio del nuevo gobierno no se establecen discusiones serias en torno a esto. Se establecen iniciativas para cortar algunos programas, reducir algunos recursos, reorientar o más bien cambiarle de nombre a algunos de esos programas, pero el fondo de la importancia de la ciencia y la tecnología no se ha analizado con seriedad y creo que no se va a hacer por parte del gobierno. Pero las comunidades académicas y científicas sí lo deberían de discutir. Discutir muchos elementos, muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, fundamentalmente, de qué manera pueden acercar a la sociedad todos los conocimientos que se van generando en instituciones como esta, como el CINVESTAB, o las universidades públicas y privadas, por supuesto, que generan conocimiento. Y ahí debería hacerse un debate interno y a veces incluso de conciencia. Y ya muchas instituciones están tomando con mucha mayor seriedad el vincularse con el resto de la sociedad. Y ahí es donde nosotros los comunicadores entramos en acción y tenemos una gran responsabilidad. Porque la divulgación puede ser un puente no solamente entre los científicos y la sociedad, ¿no? Sino también entre el poder público y los científicos. Muchas veces los gobernantes no conocen sobre ciencia, ¿no? La gran mayoría no conoce sobre ciencia y tecnología. Y ahí
los divulgadores y los comunicadores podemos ser un puente de comunicación entre quienes toman decisiones y quienes generan el conocimiento. En otros países, la verdad es que esa discusión ya está dada y se percibe de manera natural la importancia de incrementar los recursos a estos sectores. En México se menciona, muchos legisladores y gobernantes dicen que es importante impulsar el presupuesto a ciencia y tecnología, que crezca paulatinamente, pero muchas veces lo hacen por decirlo simplemente de manera retórica, ¿no? Y porque es políticamente correcto, pero no porque ellos conciban en realidad la importancia y el impacto de la ciencia y la tecnología. Y ahí es donde nosotros entramos en acción y nos enfrentamos a estos problemas, ¿no? Ya ahora la divulgación de la ciencia se le ha denominado de muchas maneras. Les vamos a pasar una serie de documentos donde pueden leer algunos de estos conceptos, cómo se están generando esos conceptos en torno a la comunicación de la ciencia. Hay algunos libros, no vale la pena profundizar en eso, ustedes los van a poder leer con calma, no ahorita, sino posteriormente. Pero bueno, se habla acerca de la comunicación pública de la ciencia, la popularización de la ciencia. Esto es a nivel internacional y también nacional. Ahora se está utilizando mucho este concepto, apropiación social de la ciencia y la tecnología. Y uno que a mí me gusta es este de la alfabetización científica. Pero en esencia, todos estos conceptos y todos los elementos teóricos que hay alrededor de estos conceptos, finalmente tienen este objetivo, llevar la ciencia al público en general, fortalecer su cultura. Y siempre es nuestra obligación comunicarlo en función del contexto. El contexto es muy importante, siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿La sociedad tendrá interés por la ciencia? ¿Ustedes qué opinan? ¿La sociedad en general tiene interés por la ciencia y la tecnología? Hay múltiples respuestas a eso. Yo he tenido la fortuna de trabajar en distintos medios de comunicación y en todos esos medios de comunicación me he dado cuenta que a la gente le interesa mucho, muchísimo. Sin embargo, no tienen acceso a esa información. Si ustedes comparan la cantidad de información que les ofrecemos los medios de comunicación sobre temas de deportes, o de espectáculos, o de política, o de nota roja, ¿no?, que ahora es la reina de la información en este país, nos vamos a dar cuenta que comparado con la información científica y tecnológica hay un gran abismo. Y aún así, la gente se interesa por los temas de salud, de medio ambiente, de tecnología y por supuesto también de ciencia. Se han hecho algunos estudios, tanto a nivel internacional como nacional. Por ejemplo, estos estudios en Estados Unidos y el Reino Unido. En Estados Unidos tienen sus indicadores de ciencia e ingeniería que realizan cada año. La National Science Foundation realiza sus indicadores de ciencia y tecnología y ahí le dedica todo un capítulo a la percepción pública de la sociedad sobre la ciencia y la tecnología. Y ahí se obtienen estas estadísticas. Este es el porcentaje del interés en una encuesta nacional. Y en Reino Unido se basan en el Eurobarómetro, que hace justamente esas mismas mediciones, pero a nivel de la Unión Europea. El interés, y bueno, aquí es un poco distinto en cuanto a los términos, pero en esencia en Estados Unidos, por ejemplo, los temas de salud les interesa mucho y los descubrimientos médicos. En el Reino Unido el 70%, en Estados Unidos el 52% y 46%. Los temas de medio ambiente en Reino Unido, 52%, nuevos inventos y tecnologías, 47%, y vean dónde está la política, 15% en Estados Unidos y 20% en Estados Unidos. Frente a estos datos, la verdad es que la sociedad está muy interesada en temas de ciencia y tecnología. Y en España, que es un poco más cercano a nosotros, culturalmente hablando, los asuntos de medicina y salud también están muy altos, medio ambiente no tanto,
y política, 13.8%. Pero bueno, en temas de salud seguimos teniendo un porcentaje importante. En México se hizo un estudio, lo hace el CONACYT y el INEGI, hacen una encuesta. Ya se publicó la de 2017, se hace cada 2 años esta encuesta. Se supone que este año tendría que haber salido la de 2019. Bueno, va a salir el próximo año la de 2019. Espero que la hayan hecho, pero con esto de los recortes presupuestales ya no sabe uno. Pero no ha cambiado mucho. Los temas de contaminación ambiental en México interesan mucho. Los temas de deportes, por supuesto. Pero ven esto de los nuevos inventos y tecnologías, 37%. Aquí está la ciencia, aquí también está la ciencia. Y un poco también en economía y finanzas. Y vean otra vez política, ¿dónde está? En el último lugar. Y sin embargo, en los medios de comunicación, lo que hacemos es difundir cuestiones de política, ¿no? Sobre todo en formato de opinión, no tanto en cuestiones de noticias, sino sobre todo de opinión. Los medios de comunicación mexicanos están llenos de opinólogos y muy poca información. Y sin embargo, esta encuesta es muy interesante, que lo aplica Consulta Mitofsky desde hace muchos años. La confianza en las instituciones. ¿Cómo confiamos los mexicanos en nuestras instituciones? Y en primer lugar están las universidades. Esto es 2018. Yo creo que este año cambió un poco, sobre todo a raíz de la estafa maestra. La estafa maestra es un mecanismo de corrupción de hace muchas décadas, ¿no? Ya es un mecanismo bastante refinado. Y aquí en la estafa maestra participaron muchas universidades, la del Estado de México, la de Morelos, la de Hidalgo, en Tabasco hay una universidad también ahí. Varias universidades fueron parte de este mecanismo de corrupción. Quizá lo han sido siempre, pero bueno, seguramente la percepción de la sociedad sobre la confiabilidad de las universidades se verá un poco mermada, no tanto. Siguen estando en el primer lugar, seguidas de la Iglesia y el Ejército. Los medios de comunicación todavía tenemos algo de confianza, de credibilidad, pero vean los partidos políticos, los diputados, la presidencia de la República y los senadores, los sindicatos, ya hasta les ganó la policía, ¿no? Es increíble, pero ya. Ellos están reprobados, todos ellos. Es decir, lo que hacemos nosotros, los medios de comunicación, lo que hacemos los comunicadores, es que informamos sobre cosas en las que no confía la sociedad y los atiborramos, ¿no? Los medios. Yo estoy seguro que mucha gente no lee los periódicos. Bueno, de hecho ya la venta de periódicos en papel ha disminuido dramáticamente. Ahora lo hacemos a través de Twitter, Facebook y las redes sociales, ¿no? Sí. Sí, es la calificación, sí, perdón, sí, calificación de confiabilidad. El mayor puntaje es 10 y el menor, bueno, pues hasta ahí están los políticos, 5.1. ¿Sí? Sí, no, gracias. Pero justamente por eso nosotros identificamos a todos estos personajes, ¿no? Porque están en los medios de comunicación, están ahí todo el tiempo y es fácil identificarlos. Pero ahorita les voy a mostrar a algunos científicos a ver si ustedes los ubican. Bueno, a los dos, ¿no? Si alguien no conoce a alguno de estos personajes, me avisa y todos los demás les podemos explicar quiénes son. Sí los ubican perfectamente, ¿no? Todos. ¿Alguien tiene alguna duda de alguno de ellos? Necesito decirles que son el Chapo Guzmán, Chicharito, Slim, el Bester Gordillo, Gael García y por supuesto Salma Hayek, ¿no? Aquí hay equilibrio de género. Bueno, no en los personajes, ¿no? Solo había una mujer, bueno, dos. Pero lo ubican a él, lo conocen. Sí, ¿no? Es bastante conocido. Es Mario Molina, premio Nobel de Química. A él lo ubican, lo conocen. Es Mauricio Terrones, es uno de los top 10 de la nanotecnología a nivel mundial. Es mexicano, es joven investigador y lo expulsamos del país porque eran bastante productivos. Publicaban más o menos unos 2, 3 artículos en Nature cada año, lo mismo en Science y en algunas de las principales revistas sobre nanotecnología y materiales.
Producía tanto que se generó la envidia de gran parte de la comunidad nanotecnológica del país y terminaron expulsándolos a él y a su hermano Humberto, porque pasaban mucho tiempo en el extranjero. Iban a Japón con los investigadores que colaboraban, ¿no? Japón, en Estados Unidos, en Europa, y se la pasaban viajando. Y aquí en México, en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, tenían ahí sus microscopios que estaban en cajas. Durante 5 años no pudieron instalarlos, no podían hacer investigación, no pueden hacer sus experimentos aquí, y obvio, se iban con sus colaboradores extranjeros. Bueno, él es uno de los top 10 de la nanotecnología en el mundo y es mexicano. Ahí ya la ubican. Y es Ana María Cheto, una investigadora que ha sido directora de muchos organismos internacionales, entre ellos ICSO, ¿no? Que es la Unión Internacional de Uniones de Científicos, de sociedades científicas de todo el mundo, de la UNESCO, de la Organización Internacional de Energía Atómica. Es mexicana, es investigadora de la UNAM, y va a ser parte del equipo de la nueva directora de CONACYT, de la doctora Álvarez Bulia, pero no le pudieron crear un área adecuada para las relaciones internacionales, y solo CONACYT tiene una pequeña dirección donde trabajan solo 3 personas, no es suficiente, y ella decidió ya no ser parte del equipo porque en realidad su impacto iba a ser nulo, ¿no? Con esa capacidad de acción y la importancia dentro del CONACYT. Pero bueno, es otro talento de científica mexicana. México está perdiendo muchos recursos internacionales, no ahorita, desde hace décadas, que podrían ayudar a mejorar las condiciones de muchos investigadores, ¿no? y estudiantes de posgrado. A ver si lo ubican, ¿no? Es de casa, es del CIMBESTAB. Bueno, es Gerardo Herrera, él encabeza a los científicos mexicanos que están en el CERN, allá en Europa, en el Gran Colisionador de Hadrones. Es el laboratorio más grande del mundo, que tiene 20 kilómetros de diámetro y está a 100 metros de profundidad, y ha salido en varias películas el CERN, ¿no? En esto del infierno, no sé cómo se llama, esas películas sensacionalistas, ¿no? Pero muy bien hechas. Bueno, él encabeza el grupo de científicos mexicanos, más o menos hay alrededor de entre 30 y 40 investigadores mexicanos que están trabajando ahí. Él es el doctor Ranulfo Romo, ¿no lo conocen? Es uno de los top 10 de las neurociencias a nivel mundial. Es un gran científico mexicano que siempre que se hacen los congresos internacionales en neurociencias, él es un conferencista invitado, muchas veces abre estos congresos, y es mexicano, y ha hecho muchas contribuciones en este campo, que es reconocido internacionalmente. No sé si lo conocen, ¿no? También es de casa, es de CIMBESTAB en Irapuato, es Octavio Paredes. Él descubrió la proteína nutricional más rica que existe en el planeta, vegetal, de origen vegetal, que es la amarantina, que es parte del amaranto, y bueno, es un gran nanotecnólogo agrícola mexicano, y ha hecho algunas aportaciones importantes, no solo en el campo de la ciencia, sino también en la gestión y el avance de algunas instituciones científicas en nuestro país. Y finalmente conocen al doctor Miramontes, y aquí me falta otro investigador también muy importante. Él fue uno de los investigadores que creó la píldora anticonceptiva. Ricardo Miramontes se llama. Justo acaba de morir hace como un año, ¿no? No, murió hace como 10 años y se le rindió homenaje hace un año. Se crearon allá en la UNAM, se le dio su nombre a algún auditorio, alguna instalación por ahí. Pero un grupo de científicos en la antigua farmacéutica mexicana Sintex sintetizaron un compuesto que se extrajo de una planta que utilizaban las comunidades indígenas para tratar problemas menstruales en las mujeres indígenas. Se lo preparaban en té y se lo tomaban y les ayudaba mucho.
y descubrieron ese compuesto, lo sintetizaron y de ahí se derivó la píldora anticonceptiva. Y la píldora anticonceptiva no solamente le proporcionó a las mujeres mayor capacidad de decisión acerca de su fertilidad, sino que además generó toda una revolución sexual en el mundo. A nivel mundial, uno de los grandes motores de la revolución sexual fue la píldora anticonceptiva. Y lo hicieron aquí en México, un grupo de investigadores mexicanos, también hubo investigadores extranjeros, pero él fue quien encabezó ese grupo. O sea, me faltaba uno, les decía, se llama Norman Borlaug, ¿no? Él fue Premio Nobel de la Paz, porque fue el gran impulsor de la Revolución Verde. Y la Revolución Verde se generó aquí en México. Y gracias a esa Revolución Verde se produjeron nuevas técnicas de hibridación de semillas, nuevas técnicas de riego, nuevas técnicas de fertilizantes, ¿no? Obtención de nuevos fertilizantes y pesticidas. Es decir, la agricultura actual, moderna, no se explicaría sin esta revolución verde, que logró incrementar notablemente la capacidad productiva de los campos. Y gracias a eso, el ser humano es capaz de producir suficientes alimentos para alimentar a toda la población mundial. Si no se hace es por otros factores, pero no es por falta de capacidad productiva del campo. Y eso se generó en México, en Ciudad Obregón. Entonces México, a pesar de que no ha tenido grandes presupuestos en ciencia y tecnología, que a pesar de que la ciencia y la tecnología no son parte de nuestra cultura, hemos tenido aportaciones importantes en materia de ciencia y tecnología. Aquí se generó, bueno, aquí hay investigadores que participaron en la creación del primer organismo transgénico a nivel mundial aplicado a la salud, que fue la generación de la insulina humana. Lo que hicieron los investigadores fue modificar genéticamente a unos microbios para que ellos produjeran la insulina exactamente igual a la que produce el organismo humano. Se le transfirió el gen que produce la insulina humana a ese microorganismo y desde hace más de 30 años los enfermos diabéticos se inyectan insulina que es producida por esos microorganismos y es insulina humana. Y ahí participó un investigador mexicano y otro investigador mexicano participó en la creación del primer transgénico vegetal, el jitomate, que es un investigador del CIMBESTAB Irapuato, es el doctor Luis Herrera. El otro que hizo lo de la insulina es el doctor Francisco Bolívar Zapata. Es decir, con esto les quiero decir que la ciencia y la ciencia mexicana tiene aportaciones importantes, que la capacidad creativa e inventiva de los mexicanos es igual a la de cualquier país desarrollado. Si no lo hemos podido lograr que esto beneficie en la población, en el bolsillo de la población de todos los mexicanos y en el desarrollo de riqueza para todo el país, se obedece a otros factores. No es por falta de capacidad de los mexicanos. Y lo vemos constantemente con los chavitos que se van a concursar en las Olimpiadas Internacionales o los concursos de robótica. Siempre hay estudiantes mexicanos que destacan. Y esto, bueno, se obedece mucho a que los medios de comunicación, como les decía, transmiten una imagen inadecuada de la ciencia, ¿no? Y la primera imagen que se transmite es esta, ¿no? La imagen que nos hace referencia a la perversidad de la ciencia. O esta, ¿no? Es de Terminator. O esta que es de Metrópolis, ya es una película clásica, ¿no? De los años 20 del siglo pasado. O esta ya está un poco más actual. Pero esta es la imagen que transmite la mayoría de los medios, ¿no? De las películas, de las series. Y transmiten la imagen de los científicos así, ¿no? Medio locos, ¿no? O perversos, que buscan dominar al mundo, ¿no? Todos los días. Entonces la imagen de los científicos y la imagen de la ciencia es distorsionada, la transmitimos equivocadamente. Y si a esto le sumamos que son una comunidad fifí de conservadores,
todavía peor, ¿no? La imagen de los científicos sigue siendo inadecuada. Estos son los dos de los grandes científicos que han hecho las grandes aportaciones al conocimiento, tanto Einstein como Darwin, ¿no? La imagen que se transmite es esta, ¿no? Es caricaturesca y no es la adecuada. La imagen real de los científicos, los que hicieron las grandes aportaciones, son estos. No tiene nada que ver con la imagen anterior. Sin embargo, la anterior imagen es la que se transmite en todos los medios de comunicación. Pero los investigadores que hicieron las grandes aportaciones fueron estos. Einstein, ¿no? Cuando publicó sus grandes artículos a principios del siglo pasado, era este, o Darwin, el que le dio la vuelta al mundo y se lanzó a la aventura en un barco, fue este, no fueron los otros. Pero se dan cuenta cómo tan solo una imagen, el discurso cambia totalmente, la percepción cambia totalmente. Este es un investigador también muy bueno, que es del CIMBESTAB, allá en la Ciudad de México, Marcino Cereijido. Él aborda un poco el asunto del analfabetismo científico. Les recomiendo este libro. También dentro del paquete de lecturas que les vamos a dar, hay una serie de libros, digamos, imprescindibles que debe leer todo divulgador o todo comunicador de la ciencia, o toda persona interesada en tener un poco de cultura científica. Y él aborda el tema del analfabetismo científico, porque el analfabetismo científico nos afecta y nos daña realmente a todo el país, ¿no? Pero el analfabetismo científico que hace más daño es el analfabetismo científico de los gobernantes, de quienes toman decisiones, no el de la sociedad. La sociedad en todos los países tiene déficits de información y de formación en torno a los conocimientos generales de ciencia. Vean, este término de comprensión pública de la ciencia fue un concepto acuñado por la Royal Society del Reino Unido en el 85. Margaret Thatcher en ese entonces le estaba recortando recursos cada vez más a la ciencia, ¿no? Así como parecido a lo que ocurre aquí. Los científicos ingleses del Reino Unido estaban preocupados porque cada rato les cortaban más el presupuesto y la sociedad no decía nada, no hacía nada. ¿Por qué se quedan callados si les están recortando recursos a la ciencia y la tecnología? Y hicieron un ejercicio de introspección, ¿no? Los científicos. Hicieron un estudio, se hizo todo un comité para la comprensión pública de la ciencia, le llamaron, el COPUS, para tratar de determinar por qué a la sociedad inglesa no le interesaba el hecho de que le redujeran el presupuesto a la ciencia y la tecnología. Y entre algunos de los estudios que hicieron, aplicaron una encuesta sobre ciertos conocimientos muy generales en torno a ciencia y tecnología. Y estos fueron los resultados. El 70% creía que las vitaminas naturales son mejores que las sintéticas, ¿no? Esto es un absurdo, ¿no? Aunque uno coma o se tome 20 litros al día de jugo de zanahoria, no vamos a obtener la misma cantidad de vitaminas que vamos a tomar una pastilla, ¿no? De vitamina A. Es decir, con eso les quiero comentar que por supuesto que las vitaminas sintéticas es lo mejor, ¿no? Están concentradas y por eso siempre a determinada edad es importante tomar vitaminas como complemento alimenticio, ¿no? El 30% pensaba que los seres humanos y los dinosaurios coexistieron, ¿no? Y esa imagen se transmite a través de las películas, ¿no? Por supuesto que hay una diferencia de 65 millones de años, ¿no? Con el meteorito que se estrelló en Chicxulub, que extinguió a los dinosaurios, eso permitió que los mamíferos que ya andaban por ahí en forma de ratitas proliferaran y se diversificaran, y de ahí venimos nosotros, ¿no? El 46% no tenía idea sobre si el ADN estaba relacionado con estrellas, rocas, computadoras o seres vivos. Y más de un tercio creía que la Tierra describe círculos perfectos en su órbita alrededor del Sol. Con eso lo que les quiero mostrar es que el analfabetismo científico de la sociedad está presente en todas las sociedades del mundo. En Estados Unidos, más de un 30% de la gente cree en ovnis y cree en el mal de ojo. Si lo pasamos a México, yo creo que un alto porcentaje cree en mal de ojo, ¿no?
Pero eso no es lo importante. Lo que hace daño es el analfabetismo científico de nuestros gobernantes, porque ese es el que afecta a toda la sociedad, ese es el que afecta a todo el país. Esto, bueno, pues ya la sociedad, todos los ciudadanos van a tener que contender con su propio analfabetismo, ¿no? De distintas maneras y no exitosas. Entonces, el analfabetismo científico de la sociedad es uno de los primeros problemas a los cuales nos enfrentamos los divulgadores. Pero es curioso, la sociedad es analfabeta, es decir, no está bien educada en el sentido formal, ¿no? O sea, formalmente el nivel educativo de los mexicanos es muy bajo, ¿no? Ya lo sabemos. Ya sabemos también las causas, ¿no? En el analfabetismo científico de los dueños de los medios de comunicación también nos enfrentamos a ese problema que es cada vez más grave, ¿no? Los dueños de comunicación, los dueños de los medios de comunicación o los directivos en los medios de comunicación toman decisiones en función de su ignorancia, ¿no? O de su analfabetismo. Y por lo tanto no ven que sea trascendente tener secciones de ciencia cada vez más grandes. Por lo tanto casi no existen. Hay muy pocos medios que tienen secciones de ciencia. Y como les decía, el analfabetismo científico de los gobernantes ese es el más peligroso, el que nos causa más daño y al cual también nos tenemos que enfrentar nosotros como comunicadores y divulgadores de la ciencia. Pero este es otro analfabetismo del cual se dice muy poco, ¿no? O se habla muy poco. El analfabetismo social de los científicos. Es decir, ese divorcio y esa separación, esa ignorancia acerca de lo que es la sociedad, acerca de sus problemas y el poco interés por vincularse con esos problemas. Cuando empezó lo de la desaparición de los 43 normalistas, yo hubiera querido escuchar que los científicos se pronunciaran por el esclarecimiento de los hechos. Y vean, la sociedad mexicana confía en ellos, ¿no? Ya les mostré que confía en las universidades, donde están los científicos. Si la sociedad mexicana escuchara que los científicos se pronuncian por asuntos de interés social, la percepción de la sociedad sería distinta sobre lo que son los científicos. Entonces ahora, nuestro primer mandatario en cada mañanera dice que son fifís, que son conservadores, entonces la sociedad dice sí, son conservadores, ¿no? Son fifís. Si los científicos se vincularan más con su sociedad, si fueran más solidarios, sería distinto, ¿no? Porque dirían, no, no es cierto, ¿no? Los científicos exigieron el esclarecimiento de los estudiantes de Ayotzinapa, o exigieron esto a favor de la educación, o exigieron lo otro porque se pronunciaron solidariamente por los problemas de la sociedad mexicana. Y no ocurre eso. Y entonces, cuando los científicos nos piden a la sociedad que exijamos más presupuesto para la ciencia, ¿no? Entonces ahí se revierte ese analfabetismo social. Debe ser como en todas las relaciones, ¿no? Las relaciones amorosas, ¿no? El enamoramiento. Uno se puede enamorar muy fácilmente, algunos más, otros menos, pero si aquella persona amada o que es objeto de nuestro amor no nos responde, la relación no existe, o se rompe, o se termina. Si en esa relación hay retroalimentación, recibe, uno da, esa relación va creciendo y se va fortaleciendo y se va convirtiendo en una verdadera relación amorosa. Aquí no ha existido eso. Y se habla del divorcio entre la sociedad y los científicos. No existe tal cosa. Ni siquiera hubo enamoramiento, ¿no? Y bueno, los comunicadores debemos estar conscientes de esa situación. ¿Dónde se divulga la ciencia? Fundamentalmente en los medios de comunicación, y aquí pongo tradicionales, radio, televisión, revistas, periódicos, cines, ¿no? Los nuevos medios online, ¿no? Redes sociales, YouTube, los storytelling. Por supuesto también en museos, planetarios, zoológicos, jardines botánicos, acuarios, ¿no? Son lugares donde se divulga la ciencia. A veces de una manera exitosa, a veces no tanto. Por supuesto a través de los libros, ¿no? Y a través, esto es muy importante,
de las oficinas de comunicación de universidades y centros de investigación. Son las propias instituciones las que saben lo que hacen sus investigadores, ¿no? Ellos saben lo que hacen los científicos con los recursos que nosotros les damos, ¿no? A través de los recursos públicos. El 80% de la ciencia en México se ejerce o se impulsa, se realiza con recursos públicos y fundamentalmente en universidades y centros de investigación pública, pero también en universidades privadas, ¿no? Hay algunas universidades privadas que tienen grupos de investigadores muy buenos, de alto nivel. Pero el 80% es con recursos públicos y el 20% con recursos privados. En el gobierno anterior les gustaba mucho, bueno, en todos los gobiernos les gustaba mucho maquillar las cifras, ¿no? Y creo que con Calderón se llegó a decir que prácticamente la mitad de la ciencia en México se hacía con recursos públicos y la mitad con recursos privados, pero eso no era cierto, ¿no? Era mentira. Les gusta cucharear mucho los datos a los gobiernos. De ahí la importancia que tienen instituciones como el CIMBESTAB y otras instituciones públicas. México tiene una amplia tradición en comunicación de la ciencia. El primer periódico hecho en México para comunicar ciencia fue el Mercurio Volante. Esto se publicó en 1772. De hecho, a José Bartolacci se le considera como el primer gran divulgador de la ciencia que hubo en México. Esta es una imagen del número 1, publicado el 17 de octubre de 1772, del Mercurio Volante, con noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de física y medicina. José Ignacio Bartolacci, doctor médico del claustro de la Universidad de México. Es un ejemplo. Y bueno, esta es una página del periódico Reforma, ¿no?, que yo dirigí. Son algunos ejemplos de secciones de ciencia. Pero pues no son los únicos, ¿no? Los distintos medios tienen espacios, el periódico El Universal, Reforma. Ya el Universal ya prácticamente, más bien Reforma prácticamente ya desapareció la sección. El periódico Crónica, el periódico Milenio, y hacen una mezcla medio extraña, ¿no?, de cosas, de información esotérica, información religiosa y a veces de ciencia y tecnología, ¿no?, para equilibrar el analfabetismo científico mexicano. Y a nivel internacional, pues todos los grandes periódicos tienen secciones de ciencia: El País de España, Clarín de Argentina, Nacional de Venezuela y O Globo de Brasil, Mercurio de Chile, Folha de Sao Paulo de Brasil, La Nación de Venezuela, no, más bien de Argentina. Y en todas estas revistas que ustedes pueden encontrar en algunos sambos, algunos puestos de periódicos, revistas de divulgación. La mayoría de ellas de muy alto nivel son hechas en el extranjero. New Scientist es de Reino Unido, National Geographic, que se publica la versión en español aquí en México. Esta revista Wired es la mejor revista de tecnología que hay, ¿no? Es gringa. Y esta de Technology Review es del MIT, también en Estados Unidos, y por supuesto Scientific American, ¿no?, que es una revista de mucho prestigio, pero es difícil de leer, no cualquiera puede leer bien todos los artículos, ¿no? Es decir, es un nivel de divulgación de muy alto nivel académico. Ahí varía la calidad, ¿no? Hay investigadores que lo transmiten muy bien, muy sencillo, muy accesible, y no todos los artículos son fáciles de entender, ¿no? Se requiere cierto nivel de cultura científica para entenderlos. ¿Qué hacemos los divulgadores y periodistas? Les voy a pasar, bueno, me voy a adelantar aquí un poco. Periodismo del conocimiento, divulgación del conocimiento. Esta parte es importante. Informar sobre los logros y avances y descubrimientos. Eso es básico. Los logros, avances, descubrimientos de los científicos, de las instituciones, por ejemplo. Cuando publican un artículo en una revista científica importante,
Esa es una buena noticia. Nosotros podemos hacer un comunicado y transmitirlo. Más adelante les voy a enseñar algunos. Quizá mañana hagamos un ejercicio de hoy para mañana. Y bueno, alrededor de todos estos casos exitosos de los investigadores mexicanos que se vinculan con alguna empresa, que de repente sus estudiantes obtienen un reconocimiento por su tesis, ¿no? Por su calidad, o como les decía, sobre todo fundamentalmente a través de los papers que publican los científicos, pero también las patentes, ¿no? Como les mostré, hay pocas patentes en México, pero cada patente vale la pena publicar un comunicado, ¿no? Divulgar en qué consiste esa patente, divulgar en qué consiste ese artículo científico publicado en una revista de alto nivel. Y eso es lo complicado, y lo vamos a ver más adelante. Bueno, a nivel internacional hay estas científicas especializadas, ¿no? Estas son las de mayor impacto, son revistas generales, es decir, publican artículos científicos sobre todos los temas del conocimiento que hay. Se publican semana a semana. El Nature se publica los jueves y Science los viernes. De manera online se publican las cosas un día antes, pero digamos que son las de mayor impacto. Después de esta, otra revista general es la de Proceedings, es PNAS, que es una revista de las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos. Digamos que son las más importantes. Se los muestro aquí no para decirles que es lo mejor, que en muchos casos sí es lo mejor que se publica en la ciencia internacional. No siempre, pero con mucha frecuencia. Pero se los muestro porque es importante que los comunicadores y divulgadores estemos atentos a lo que publican estas revistas, porque con frecuencia, lamentablemente en el caso de México no es tan frecuente, publican aquí los principales científicos del planeta. En México, más o menos cada año se publican alrededor de 4, 5, 6, cuando es un buen año, artículos en cada una de las revistas hechas por investigadores mexicanos. Pero no necesariamente tiene que ser exclusivamente estas dos. Les voy a mostrar más adelante por qué son importantes estas dos, porque nos facilitan mucho el trabajo a nosotros los divulgadores. En los otros casos hay una gran labor que tienen que realizar, que tenemos que realizar nosotros desde las instituciones, ¿no? Cuando nos hacemos cargo de oficinas de comunicación de nuestras instituciones. Estas revistas, a su vez, estos grupos editoriales que son exitosos por las ventas de suscripciones y por el impacto mediático y social que tienen, ya publican muchas revistas. Nature publica más de 60 revistas especializadas, y aquí sí ya, por ejemplo, en esta de Nature Medicine, pues ya temas exclusivamente del campo de la biomedicina, ¿no? O de tecnologías orientadas a asuntos biomédicos. Y así hay sobre biotecnología, sobre inmunología y así muchísimas otras revistas. Les vamos a mostrar más adelante un ejemplo. Y Science también tiene ya otras 4 revistas más. Esta la publica la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y esta es un grupo editorial muy fuerte, Springer Nature ahora se llama. Y bueno, son de las 2 revistas más importantes, pero no son las únicas. Esta es una revista, la de mayor impacto en el campo de las nanociencias, y esta sobre cuestiones de optoelectrónica, ¿no? Y así hay muchas publicaciones muy variadas, hay miles literalmente de revistas científicas, y ahí es donde publican nuestros investigadores sus resultados. Y cada publicación vale la pena hacer una noticia y vale la pena hacer un comunicado y difundirlo a la sociedad. Aquí la manera en cómo se evalúa el trabajo científico en México se basa fundamentalmente en la cantidad de los papers que produce un investigador año con año. Y eso está correlacionado con la cantidad de estudiantes que gradúa cada año, algunas participaciones en libros especializados, asistencia a algunos congresos, ¿no? Cuando presentan ponencias fundamentalmente, o cuando
conferencistas invitados. Y cada una de estas actividades, para nosotros los divulgadores y comunicadores, es una noticia importante. Tenemos que contextualizar la información, ¿no? Y esta parte es muy importante. Los riesgos, las deficiencias, la problemática está inmersa en la ciencia, que en México es muy distinta a la que se vive en Brasil, o bueno, hay elementos comunes, o a la que se vive en España, o en Francia, o en Alemania, o en Estados Unidos. Pero debemos considerar siempre el contexto económico, político, histórico, cultural en el que estamos inmersos. Para nosotros, los comunicadores, ese es un elemento muy importante. Vamos a cubrir, sí, todas las actividades de los científicos, lo que hacen, pero no debemos de olvidarnos de todo este contexto, ¿no? La manera en cómo se organiza y se financia la ciencia, ya les dije que pues, hay poco presupuesto, pero también las incertidumbres, ¿no? Lo que no sabe la ciencia. Fundamentalmente en la ciencia nos damos cuenta que hay muchas cosas que se desconocen y cuando se transmite la información hay que ser muy precavidos y responsables a la hora de informarle a la sociedad. Hace algunos meses se publicó, salió a la luz un artículo en la revista Science, creo que fue, de la cura de la paraplegia. Es decir, un grupo de investigadores en Suiza logró obtener un método a través del cual se cura la paraplegia. Les voy a mostrar un video rápido que está un poco relacionado con el trabajo que realizan tanto Alejandro como Eduardo, que nos va a servir un poco. Pero les voy a mostrar este video de lo que hacen lo que hicieron estos científicos suizos. Y lo tengo por acá. Qué bueno que aquí no se ve en pantalla lo que estoy buscando. Perdón por este lapsus, pero creo que ya está. Les voy a mostrar esta investigación con la que se cura la paraplegia. Past 30 years, various research groups are working after paraplegia. Este es And after intense el científico que dirige este grupo, ¿no?, de investigadores que desarrolló este método para curar la paraplegia. Y este video lo hizo la Oficina de Comunicación del Instituto Politécnico de Lausana, en Suiza. my team took the time to understand Hace 10 años empezó su trabajo con ratas. Son ratas parapléjicas y volvieron a caminar, ¿no? after several months of training with electric Todo el material que utilizaron para hacer este video, esta es una de las personas a las cuales se sometieron a ese procedimiento,
y lograron recuperar la movilidad de sus extremidades inferiores, ¿no? Lo que les costó más trabajo fue volver a enseñar a su cerebro a controlar otra vez el movimiento de sus extremidades. Este es otro de los pacientes. Este es más o menos el procedimiento que ellos hicieron. En esas lesiones de paraplegia se interrumpe, ¿no?, la comunicación entre las neuronas de la médula espinal. Lo que ellos hicieron fue un implante eléctrico en la médula espinal y se mandaron pulsos eléctricos. Cada parte que se ve iluminado dirige el movimiento de las extremidades, ¿no? Lo que hicieron los científicos fue mandar los pulsos eléctricos en el lugar específico de la médula espinal responsable de cada uno de los movimientos de las piernas, ¿no? Se le implanta a través de una cirugía, ¿no? Y esa cirugía ya se les mete ahí, se les hace ese implante donde se mandan los pulsos eléctricos y se controla con un dispositivo que tiene la pila que manda los pulsos, que ahí se ve. Y ellos lo controlan también con este reloj que tienen, ¿sí? Controlan los pulsos. El problema de esta investigación es que solo se ha aplicado en 4 personas que tenían más de 5 años parapléjicos. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahí? Uno como periodista, lo voy a parar aquí un poco. Uno como periodista tiene que informar con toda claridad eso. Que son solo 4 casos, que sí es un procedimiento impresionante con un logro fabuloso, que es importante destacar, informar, divulgar, pero tiene uno que ser cuidadoso y decir eso, ¿no? En ninguna prueba de ningún tipo en el campo de la biomedicina, solo con 4 casos, tiene una fiabilidad científicamente hablando. Tiene que aplicarse y multiplicarse este tipo de casos, ¿no? Por lo menos, en México más o menos se calcula que hay 2,000 parapléjicos en todo el país. En Estados Unidos, más o menos como 20,000, 27,000 parapléjicos. Tendría que ser una muestra representativa, ¿no? Y esa muestra representativa va más allá de los 4 casos. Pero por sí solo esta es una gran noticia científica. ¿Ustedes la escucharon en algún medio de comunicación? ¿No? Y sin embargo era una gran nota científica. A nivel internacional sí fue un hitazo, no había medio de comunicación importante que no reportara esta información. Lo que hizo la Oficina de Comunicación de la Universidad Politécnica de Lausana, Suiza, fue no solamente produjeron esta noticia, este video, que dura creo que 4 minutos, 3:57, dura 4 minutos. Pero no solo hicieron este video para subirlo a su página web y distribuirlo en los medios, sino que todo el material que ellos hicieron lo pusieron a disposición de todos los medios internacionales para poder bajarlo. Es decir, estaba la entrevista con el director de la investigación, estaba la entrevista con los enfermos que ya se curaron, estaba con las animaciones, ¿no?, que vimos ahí en el video. Todo estaba ahí en pedazos para que nosotros los periodistas los utilizáramos, además del comunicado de prensa, y lo pudiéramos transmitir a su vez a través de los medios de comunicación. Eso es lo que tienen que hacer las oficinas de comunicación de nuestras instituciones. Es lo que se tiene que hacer aquí y es lo que se tiene que hacer en cada una de las instituciones donde se realiza ciencia y tecnología. Y no tiene que ser una gran aportación científica como esta. Cada trabajo de cada investigador, bien vale la pena hacer un comunicado, preparar este tipo de materiales y transmitirlo a la sociedad.
Eh, Eso es un poco lo que vamos a ver a lo largo de estas horas, estos días. Por ahí Leobardo les va a mandar un texto, ¿no? Esta es, digamos, como la parte introductoria de lo que debemos hacer, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es irnos a los principios básicos de la comunicación, de la divulgación y del periodismo. ¿Cómo transmitir estas noticias, ¿no? Bueno, tenemos que producir todo eso, pero ¿cómo? ¿Cómo hacer para que la gente lo lea, se interese y si lo lee en las redes sociales, lo replique, lo retuitee, se lo envíe a sus contactos y se convierte en una noticia cada vez más importante? Lo que tenemos que hacer es contar historias. No les voy a repetir aquí a quienes estudiaron periodismo los distintos géneros periodísticos o la técnica esta de la pirámide invertida que tanto se usa, ¿no? Quizá quienes son investigadores o estudiantes de alguna carrera científica dirán, bueno, ¿de qué hablan, no? En el periodismo hay distintas técnicas y distintos géneros para transmitir la información. Los géneros son entrevista, noticias, reportaje, crónicas. Y distinta técnica se basa fundamentalmente en la pirámide invertida, que dice que al inicio, en el primer párrafo, debe estar lo más importante para atraer la atención. En principio suena bien y es útil, pero a veces informar, hay 5 qués, ¿no? ¿Qué, quién, por qué, para qué, cuándo y dónde, ¿no? Bueno, son 7 en este caso. Pero eso tiene que ser el contenido de la información. Pero no todo va a estar al inicio. Es imposible meter en el primer párrafo y responder a todas esas preguntas, ¿no? No se puede hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a lo básico y contar historias. Las historias atraen, interesan, les gusta mucho a la gente, porque el contar historias no solamente interesa a la sociedad, ¿no? A la gente, sino que es una excelente manera de atraer la atención de nuestros lectores o de nuestra audiencia, sino que además nos permite a nosotros mostrar el lado humano de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál podría ser el ángulo de interés para toda la gente? Buscar, por ejemplo, un caso de un parapléjico, ¿no? Que ustedes conozcan y contar su historia. ¿Cómo es que quedó parapléjico? A lo mejor fue en un accidente, que es el mayor porcentaje de los casos, a lo mejor practicando un deporte o una caída accidental, en fin. Pero si contamos la historia de esta persona, se puede transmitir mejor la información. Les voy a mostrar unos ejemplos. Y con esto voy a terminar. Están en el escrito que Leobardo les va a mostrar. Se arrastra, ¿verdad? Escribir sobre ciencia. Es un artículo que hizo la Asociación Internacional de Periodistas, es federación, ¿no? ¿Qué es federación? No me acuerdo. Bueno, es una asociación internacional de periodistas de ciencia. Y está muy bueno, ¿no? Lo interesante es que lo lean con mucho cuidado y hay muchos ejemplos, ¿no? Aquí nos dice un poco cómo tenemos que escribir sobre ciencia y en primer lugar escribir en función del público al que nos dirigimos. No es lo mismo escribir para niños, para jóvenes o para adultos, ¿no? Y vienen ejemplos publicados en medios en México y en el extranjero. Algunos tienen tiempo, otros no, pero voy a buscar alguno muy sencillo.
Ustedes en muchos casos nos le dan clic y los va a mandar a la liga con el artículo completo, ¿no? Aquí en algunos casos solo pongo algunos resúmenes. Y una de las cosas que debemos hacer, por ejemplo, es el uso de analogías y metáforas. Este es un caso, muchos casos aquí fueron escritos, yo los escribí, ¿no? Porque hay que predicar con el ejemplo, con los errores, ¿no? Con los aciertos, y eso es mejor, ¿no? La idea es aterrizar la ciencia. Les voy a leer un poquito ¿no? Sobre todo porque está de moda ahorita la doctora Valeria Sousa. Seguramente ustedes han escuchado el caso, que ha recibido reconocimientos internacionales, los mismos que recibió Einstein y todo eso. Valeria Sousa está trabajando en Cuatro Ciénegas, y ella es una microbióloga que está trabajando con la NASA. Pero vean un poco el estilo de cómo contarlo. Dice, hace un tiempo Valeria Sousa solo era conocida en el mundo de los científicos que se dedican a estudiar el universo microscópico de bacterias y virus. Ahora su nombre está en periódicos como The New York Times. Ella y su familia son invitados por la NASA para mirar el lanzamiento de un cohete que se dirige a Marte. Los industriales más ricos de México le piden que dicte conferencias para que hable de sus investigaciones. Dirige uno de los proyectos científicos más ambiciosos del país. Ocasiona dolores de cabeza a los empresarios lecheros locales y provoca que el señor Carlos Slim se interese por un desierto. Si no está dando clases en la Facultad de Ciencias, en un viaje de investigación científica, dando una conferencia o acompañando a sus dos hijos, se le puede hallar en el Laboratorio de Ecología Evolutiva Experimental de la UNAM, que dirige desde hace 10 años junto con su esposo, el también investigador Luis Eguiarte. Ahí, frente a sus computadora y con una taza de té en la mano, Valeria Sousa sonríe, traviesa cuando explica cómo llegó a ser una científica con tantos reflectores encima. Lo único que hago es investigar y divulgar lo que existe en Cuatro Ciénegas. Tal vez tenga razón, aunque no es poca cosa ser la investigadora que más conoce sobre Cuatro Ciénegas y sobre todo una científica que decidió compartir sus conocimientos. Porque si algo ha hecho Valeria Sousa es contar por todos lados lo que hay en este valle de Coahuila, localizado en medio del ecosistema conocido por los biólogos como desierto chihuahuense. ¿Y qué es lo que hay en Cuatro Ciénegas que defiende con tanta pasión Valeria? ¿Qué hay en este desierto que interesa tanto a la NASA, a los lecheros de Coahuila, a los especialistas en genética y al señor Carlos Slim? Y empieza la historia. Esto poquito que les leí les atrajo, les capturó su atención y les gustaría seguir leyendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Atrapar la atención de la gente, hacer que no piensen otra cosa más que en seguir leyendo y que devoren nuestros textos. Eso es complicado, es difícil. Pero aquí en este texto van a encontrar algunos tips y una vez que realicemos que revisen estos textos, que vean estos ejemplos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, copiar lo bien hecho por otros periodistas, por otros divulgadores. Copiemos su estilo. Bueno, eso no significa plagiar, ¿no? Esa es otra cosa. Copiemos su estilo y busquemos el nuestro. Aventurémonos a la hora de escribir, el tratar de contar las historias así. Y hay muchas otras historias que van a ver ahí, que son muy interesantes. Ese texto lo van a tener ahí a la mano. Vienen algunos ejemplos, el uso de analogías y metáforas. Por ejemplo, que hice yo, de un investigador que trabaja aquí en el Cinvestav en Irapuato. Desentrañan el misterioso mundo de la sexualidad de las plantas. Dice, aunque usted no lo crea, la sexualidad de las plantas se ha convertido en el santo grial de la biotecnología vegetal, ya que entraña secretos que podrían revolucionar la manera de producir una mayor cantidad de alimentos que día con día se producen en los campos y que llegan a las mesas de todo el mundo. Como auténticos bulleristas, científicos que integran cuando menos 25 grupos de alto nivel en diversos países, buscan entender cómo el mango,
el diente de león y otras 350 variedades de vegetales han renunciado completamente al sexo para reproducirse y han decidido multiplicarse a través de un método asexual fascinante y misterioso llamado apomixis. Aún se desconocen muchos de los mecanismos moleculares de esta auténtica clonación natural, pero ahora un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Unidad Irapuato, encabezados por Jean-Philippe Biel Calzada, ha dado un paso fundamental para conocer algunos de los secretos genéticos que, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Nature, la revista científica de mayor impacto internacional, podría marcar el inicio de la comprensión humana de este fenómeno. La razón por la que es tan importante inmiscuirse en la vida sexual de las plantas radica en que la mayor parte, 98% de los alimentos vegetales, como el maíz, trigo, sorgo, arroz, entre otros, se reproducen de manera sexual. Salud. Incluso con doble fecundación, en la que intervienen el óvulo y la célula espermática, mejor conocido como polen. Pero los científicos quieren que estas plantas de interés alimentario se olviden del sexo a la hora de reproducirse y quieren que lo hagan a través de la apomixis. El detalle está en que aún se desconocen los complejos mecanismos genéticos y moleculares que la regulan hasta ahora. Y ahí continúa el texto sobre estos textos. La idea es contar las historias, hacerlas atractivas, usar analogías, ¿no? Bueno, aquí hice la analogía de los científicos como bulleristas, ¿no? En realidad no lo son, pero bueno, eso le da, o algunos sí, ¿no? Uno no sabe, ¿verdad? Pero bueno, la idea es utilizar estos mecanismos, utilizando analogías y metáforas, para atraer la atención de la gente y aterrizar la ciencia, mostrar que los científicos no son como aquellos que les mostré en las imágenes, ¿no? Esa no es la imagen real del científico. Los científicos son totalmente distintos, no es eso. Y su trabajo puede ser muy atractivo y fundamental para que la gente entienda lo que hace la comunidad científica. Una vez que se tengan estos textos, por supuesto ya se podrán hacer ejercicios para hacer videos y para hacer otras formas de comunicar esto, ¿no? Pero todo se basa en los textos. Una vez que se tenga el texto ya se decide a través de qué medio se puede comunicar y ahorita las redes sociales y la televisión, el uso de la imagen es fundamental.